Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a desentrañar las ideas principales de Kybalión. Es un texto fascinante que has compartido con nosotros y nuestra misión, si decides aceptarla, es extraer la esencia de esos 7 principios herméticos. Y lo vamos a hacer de una manera que sea súper útil para ti sin saturarte de información. Exacto. Es como tener tu propio manual para comprender estos conceptos antiguos y cómo pueden aplicarse a tu vida actual. De acuerdo. Claro, el Kybalión, atribuido a los misteriosos 3 iniciados, presenta 7 leyes universales que forman el núcleo de la filosofía hermética. Estas leyes se ofrecen como una especie de llave mágica para entender cómo funciona el universo y el lugar que ocupamos en él. Vamos a explorar cada uno de estos principios, analizando no solo sus significados, sino también por qué podrían seguir siendo relevantes en la actualidad. Prepárate para tener varios momentos de ¡ajá! Mientras nos adentremos en ideas que han fascinado a pensadores durante siglos, desde la naturaleza de la realidad hasta el poder de nuestra propia mente. Comencemos por el principio, literalmente. El primero de estos principios herméticos es el del mentalismo. Así es, el principio del mentalismo nos dice que el todo es mente. El universo es mental. En esencia, la realidad que subyace a todo lo que percibimos es espíritu, una esencia que podemos concebir como una mente infinita, universal, viva. Todo este universo que experimentamos con sus fenómenos, su materia y su energía es en el fondo una creación mental dentro de esta mente universal. Wow. Lo interesante para ti, el aprendiz, es cómo esta idea puede cambiar tu perspectiva sobre tus propios pensamientos. Sí me gustaría andar un poco más en eso. No se trata de una simple afirmación abstracta. Si el universo es mental, ¿cómo nos afecta eso en la vida real? Buena pregunta. Si aceptamos que la base de toda realidad es mental, entonces nuestros pensamientos y estados mentales ya no son meras ocurrencias internas, se convierten en fuerzas activas en la configuración de nuestra propia experiencia. Imagina tus pensamientos como los colores que un artista utiliza en su paleta para crear una obra de arte. Right. Comprender el mentalismo te invita a tomar conciencia de este poder creativo inherente a tu mente y a usarlo de manera consciente para influir en tu realidad. Es un cambio de perspectiva donde tus pensamientos no solo describen tu mundo, sino que también lo moldean. Increíble. Y el Kybalión incluso incluye una cita que habla de cómo podemos aplicar este principio a nuestro bienestar, ¿verdad? Correcto. La cita dice, la comprensión de este hermético principio de mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Es una invitación directa a usar la mente como una poderosa herramienta para crecer personalmente. Fascinante. Ahora pasemos del mentalismo al siguiente principio, el de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Esta frase nos resulta familiar, ¿verdad? La idea de que existen reflejos entre diferentes niveles de la realidad. Es un axioma hermético muy antiguo y fundamental. El principio de correspondencia nos dice que existe una analogía constante, una armonía estructural, entre las leyes y los fenómenos que operan en los diferentes planos de existencia. Hablamos del plano espiritual, el mental y el físico. Lo que es fascinante para ti, el aprendiz, es cómo este principio te permite entender lo que no puedes ver directamente a través de lo que sí puedes observar. Me intriga. ¿Podrías dar un ejemplo concreto de cómo podemos usar esta idea en la práctica para obtener nuevas perspectivas? Claro. Piensa en los patrones fractales en la naturaleza. La estructura de un copo de nieve, por ejemplo, se repite a diferentes escalas. El principio de correspondencia sugiere que patrones similares existen también entre nuestros pensamientos y las circunstancias externas, o entre la dinámica de una relación personal y las leyes que rigen los sistemas sociales más amplios. Ya veo. Al entrenar tu mente para identificar estas correspondencias, comienzas a ver el universo no como una colección de eventos aislados, sino como un todo interconectado donde las pistas para entender un nivel de la realidad a menudo se encuentran en otro. Como dice el Kybalión, el estudio de la mónada habilita a uno a comprender al arcángel. Ah, entiendo. La idea de que hay patrones subyacentes que se manifiestan de diferentes maneras en distintas escalas. Entonces, al comprender un pequeño aspecto de la vida, podríamos obtener una visión de algo mucho más grande y complejo. Exactamente. Este principio te anima a ser un observador activo, a buscar esas conexiones y patrones en el mundo que te rodea. Sugiere que la comprensión de aspectos más pequeños y aparentemente insignificantes de la realidad puede ofrecer claves valiosas para desentrañar misterios más amplios y complejos. Ok. El siguiente es el principio de vibración. Nada resta, todo se mueve, todo vibra. Esta afirmación parece estar mucho más alineada con la ciencia moderna, ¿no te parece? Absolutamente. Es asombroso cómo este principio hermético fue postulado hace siglos, mucho antes de que la ciencia moderna confirmara que, a nivel subatómico, toda la materia está en constante movimiento. El principio de vibración explica que las diferencias aparentes entre las diversas manifestaciones de la materia, la energía, la mente e incluso el espíritu
Son en realidad el resultado de diferentes estados vibratorios, de diferentes frecuencias de energía en movimiento. Asombroso. Para ti, el aprendiz, esto implica que la realidad es mucho más fluida y energética de lo que podría parecer a simple vista. Entonces, una roca sólida y un pensamiento fugaz son ambos formas de vibración, solo operando en extremos opuestos del espectro vibratorio. Exacto. Desde el todo, concebido como espíritu puro con una vibración infinitamente alta, tan alta que para nuestra percepción parece estar en reposo, hasta la materia más densa con una vibración extremadamente baja, todo está vibrando. Cuanto más alta es la frecuencia de la vibración, más elevada es su posición en la escala de la existencia, desde lo material hasta lo espiritual. ¿Y cómo podemos aplicar esta comprensión a nuestra propia experiencia? ¿Tiene alguna implicación práctica para nosotros en el día a día? Totalmente. Entender este principio te ofrece un marco poderoso para comprender la naturaleza energética de la realidad y, lo que es aún más importante, la posibilidad de influir en tus propias vibraciones mentales. Al igual que puedes sintonizar una radio o una frecuencia específica para escuchar una determinada emisión, los hermetistas creían que podías elevar o disminuir tus propias vibraciones mentales a través de la concentración, la intención y la práctica de estados mentales positivos. Interesante. Esto, a su vez, se creía que afectaba tu realidad y tus experiencias. Como dice la cita, el que comprende el principio de vibración ha graspado el cetro del poder. Fascinante. Pasemos al principio de polaridad. Este parece adentrarse en la naturaleza de los opuestos. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, y diferentes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Vaya, eso es mucho para digerir. Sí, este principio explora la naturaleza inherentemente dual de la realidad. La clave, el aprendiz, es reconocer que los opuestos no son entidades completamente separadas, sino dos extremos del mismo continuo, del mismo espectro. Ya. Considera el calor y el frío. No son dos cosas fundamentalmente distintas, sino diferentes grados de lo que llamamos temperatura. Entiendo. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad, el amor y el odio, lo positivo y lo negativo. Entonces, en lugar de verlos como absolutos y mutuamente excluyentes, deberíamos pensar en ellos como puntos en una escala continua. Exacto. El Kybalión ilustra esto con la idea de que entre dos polos aparentemente opuestos, como el amor y el odio, existe todo un espectro de emociones intermedias. Lo fascinante es que podemos efectuar una transmutación mental, es decir, transformar un estado en su opuesto, moviéndonos a lo largo de ese espectro de polaridad. Como por ejemplo, trabajar conscientemente para transformar un sentimiento de odio en uno de amor o comprensión. Precisamente. Los hermetistas creían que a través del poder de la voluntad consciente y el enfoque mental, uno podía influir en sus propias vibraciones mentales y, por extensión, en la manifestación de la polaridad en su experiencia. El arte de la polarización, como lo denominaban, era una forma de alquimia mental práctica. La cita lo resume de manera concisa. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son meramente dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. El quinto principio es el del ritmo. Todo fluye, hacia adentro y hacia afuera. Todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y caen. El movimiento del péndulo se manifiesta en todo. La medida del movimiento hacia la derecha es la medida del movimiento hacia la izquierda. El ritmo compensa. Esto evoca la idea de ciclos inevitables en la vida y en el universo, ¿cierto? Absolutamente. El principio de ritmo observa que todo en el universo opera según patrones cíclicos, como un péndulo que oscila incesantemente entre dos polos. Hay un flujo y reflujo constante, una marea alta y una baja, un avance y un retroceso inherentes a todas las cosas. Esta ley se manifiesta en innumerables aspectos, desde los movimientos de los cuerpos celestes hasta nuestros propios estados emocionales. Asombroso. Para ti, el aprendiz, comprender este ritmo puede ofrecer una nueva perspectiva sobre los desafíos y los triunfos que enfrentas. Entonces, los altibajos emocionales que todos experimentamos no son aleatorios, sino manifestaciones de este principio del ritmo en acción. Definitivamente. Los hermetistas creían que al tomar conciencia de este ritmo inherente a nuestras emociones y estados mentales, podemos evitar ser arrastrados por los extremos de la oscilación. Al reconocer la naturaleza cíclica de las experiencias, puedes aprender a no sentirte tan abrumado durante los momentos difíciles. El sexto principio es el de causa y efecto. Este parece bastante directo. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. El azar no es sino un nombre para la ley no reconocida, hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley. Correcto. Este principio fundamental establece que en el universo no existe la casualidad. Todo evento, por pequeño o grande que sea, tiene una causa subyacente específica, incluso si no somos conscientes de ella en ese momento. Ya lo veo.
Lo importante aquí, el aprendiz, es que si bien operamos en un plano de causa y efecto, existen planos superiores de causación, niveles de realidad más fundamentales que influyen en los planos inferiores que experimentamos. Entonces, no somos simplemente víctimas pasivas de las circunstancias. Podemos influir en los efectos que experimentamos. No necesariamente. Los hermetistas sostenían que al elevar nuestra conciencia y comprensión hacia el plano mental superior, podemos dejar de ser meros efectos de las causas externas y convertirnos en creadores conscientes de las causas en nuestras propias vidas. El Kybalión describe cómo las masas a menudo son llevadas, influenciadas por su entorno y las voluntades de otros. Sin embargo, aquellos que comprenden y aplican este principio aprenden a dirigir sus propias acciones y a influir en los efectos que se manifiestan en su realidad. Es como la transición de ser una pieza en el tablero de ajedrez de la vida a convertirnos en jugadores, tomando decisiones estratégicas. Exactamente. Entender la ley de causa y efecto te empodera para asumir la responsabilidad de tus acciones y enfocar tu energía de manera intencional en la creación de las causas que deseas ver manifestarse como efectos positivos en tu vida. La cita lo resume así. Las masas son llevadas, obedientes al ambiente, las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, la herencia, la sugestión y otras multitudinarias causas externas los mueven como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Finalmente llegamos al séptimo principio, el de generación. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Este principio parece referirse a algo más profundo que la simple distinción biológica entre hombres y mujeres. Así es. Este principio trasciende la mera diferenciación física entre los sexos. Habla de los principios fundamentales, activos y receptivos, de las energías masculina y femenina que operan en todos los niveles de la realidad, el físico, el mental y el espiritual. Estos dos polos de energía son esenciales para toda forma de creación, regeneración y manifestación en el universo. Entiendo. Para ti, el aprendiz, comprender esto puede ofrecer valiosas perspectivas sobre la dinámica de la creatividad y la necesidad de equilibrio. Entonces, incluso una idea abstracta posee estos dos aspectos, uno masculino y otro femenino. ¿Cómo se manifestarían en ese contexto? Precisamente. El principio masculino se asocia con la dirección, la acción, la proyección y la manifestación inicial de una idea, mientras que el principio femenino se relaciona con la recepción, la nutrición, el desarrollo y la gestación de esa idea en la mente. Ambos son intrínsecamente necesarios para que cualquier cosa se concrete y tome forma. Ya veo. En el plano mental, podrías ver la formulación inicial de un concepto como el aspecto masculino y la contemplación, el análisis y la elaboración de ese concepto como el aspecto femenino. Y comprender esta dualidad energética nos ofrece algún beneficio práctico en nuestra vida. Comprender este principio ofrece una perspectiva más profunda sobre la dinámica de la creatividad en todos sus niveles. Subraya la importancia fundamental del equilibrio y la armonía entre estas dos energías dentro de nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. También ayuda a desmitificar la naturaleza del proceso creativo en todas sus manifestaciones. La cita clave es clara. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Es importante destacar, como lo hace el Kybalión, que este principio no debe confundirse con interpretaciones simplistas o degradantes de la sexualidad. Perfecto. En esta inmersión profunda en el Kybalión hemos explorado los 7 principios herméticos fundamentales: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Cada uno nos brinda una perspectiva única para comprender la naturaleza de la realidad y nuestro propio potencial dentro de ella. Para ti, el aprendiz, estos principios ofrecen un marco valioso para comprenderte a ti mismo y el mundo que te rodea con mayor claridad, y lo que es más significativo, para potencialmente moldear tus experiencias de una manera más consciente e intencional. Este es solo el punto de partida. Cada uno de estos principios encierra una riqueza de significado y merece una reflexión y una exploración mucho más profunda. Te invitamos a considerar cómo estas ideas resuenan con tus propias observaciones y experiencias en la vida cotidiana. Para concluir esta inmersión, te dejo con una pregunta para reflexionar. Si el universo es verdaderamente de naturaleza mental, como sugiere el principio del mentalismo, ¿qué implicaciones profundas tiene esto sobre el poder y la responsabilidad que tenemos en la creación de nuestra realidad individual y colectiva? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el Kybalión. Esperamos que te haya resultado útil y te inspire a explorar más a fondo estos principios. Hasta la próxima.